Buenas tardes. Hoy, día 7 de mayo, iniciamos, como planteamos la semana pasada, nuestra segunda emisión del programa Suma de Opiniones. Anticipamos ya que íbamos a tenerla a esta hora y hemos cumplido. Hoy nos acompañarán 4 personas representando a entidades sociales y a Catalunya Suma. Tenemos a Xavi Codorniu en representación de Catalunya Suma por España, Rubén López, presidente de la Asamblea Nacional de Tabarnia, Ricardo Galí, coordinador de Somos Tabarnia, y Asun Gómez, representante en Cataluña del Foro España. Quería empezar pues agradeciendo la participación de todos vosotros que nos estáis escuchando y sobre todo haciendo un homenaje, nuestro pésame y condolencias a las 26.000 personas que han fallecido en nuestro país por el COVID-19. Nuestro más sincero pésame y esperamos que no sigamos contando más fallecidos y que esto se solucione lo antes posible. Vamos a estructurar la participación en el debate en 6 lotes. Vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de política y sociedad, vamos a hablar de empleo y economía y vamos a hablar de educación y cultura en un tema trascendental que es esa nueva normalidad que nos están anticipando que va a tener lugar tras el COVID-19. Y bueno, yo sin más que decir, pues voy a empezar a dar palabra en este primer lote que va a ser de sanidad. Van a participar las 4 personas, tienen un turno de intervención de minuto y medio. Y empezamos por tema sanidad. Asun, cuando quieras, bienvenida, muchas gracias por participar y es tu turno de palabra. Gracias, buenas tardes a todos los que estáis conectados y me uno a las condolencias que Javier ha expresado a las víctimas de esta gran pandemia. En cuanto a la sanidad, voy a ser muy breve porque no hay de momento mucho que decir en cuanto a ello. No hay ninguna vacuna ni ningún fármaco efectivo a día de hoy que podamos usar sanitariamente contra esta pandemia. Más que una nueva normalidad, después del coronavirus va a ser una anormalidad. Lo vamos a sufrir mientras no se encuentre ninguna vacuna efectiva o un fármaco que reduzca este contagio. Normalmente las vacunas tardan una media de 4 años en elaborarse y sacarse al mercado, si son efectivas con todas las pruebas de seguridad que ello conlleva, por lo que es muy posible que antes que la vacuna pueda salir un fármaco que sea adecuado. Te doy mi palabra. Rubén, bueno, primero de todo es saludar a todos los que nos están viendo y sumarme a las condolencias con todas las víctimas que llevamos hasta ahora, que son muchas. Pues sí, la sanidad a partir de ahora la vamos a tener que valorar desde otro punto de vista. Cambiar los métodos y sobre todo la prevención. La prevención yo creo que es lo más importante en una pandemia y de esta magnitud. Hay que tomar medidas antes de que pase todo lo que está pasando. Y la sanidad va a ser un punto muy fuerte a partir de ahora en nuestra vida cotidiana. Esto, la nueva normalidad, es cambiar nuestros hábitos. Nuestros hábitos de higiene, nuestros hábitos de distanciamiento con las personas, y esto es lo que va a marcar la nueva normalidad en sanidad. Javier, ¿qué opinas? Bien, yo en lo personal entiendo que el nombrecito este de nueva normalidad me resulta un tanto absurdo por la sencilla razón de que la normalidad es algo que viene a lo largo del tiempo expresándose como algo bueno y conveniente a la inmensa mayoría. Por tanto, hace falta tiempo para poder establecer como normal una cosa. En este caso es una normalidad impuesta por esta situación que nos ha roto los esquemas, y a partir de ahora el planteamiento que se va a hacer en todos los ámbitos va a ser distinto completamente a lo que conocíamos. Y en sanidad, concretamente, yo en lo personal, sin ánimo de ser un vaticinio acertado, pero por lo menos lo intentaré, veo que tendremos a partir de
ahora una medicina más socializada a nivel mundial, estoy diciendo, y en particular en España, una medicina mucho más socializada con grandes esta situación que nos ha, de muy baja calidad en las prestaciones que se vayan dando y con centros estatales también subvencionados para investigar. Eso sí, habrá. Y una desaparición paulatina de la asistencia médica particular. O sea, la medicina privada va a desaparecer en favor de esa medicina multitudinaria y popular. Y, evidentemente, van a prevalecer esos apoyos que se están dando a la eutanasia, al aborto, a todas esas medidas condicionantes y restrictivas que están imponiendo estos señores por la fuerza. La nueva medicina va a ser una medicina de grandes masas, con baja calidad, y por lo tanto quedamos todos a expensas de papá Estado. Muy bien, gracias, Xavier. Ricardo. Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Galí, somos Tabarnia. Yo abundo en lo que apuntaba Xavier, es decir, nueva normalidad viene a ser como el Instituto de Nueva Historia, es decir, es un oxímoron, es un absurdo, ¿no? Entonces no se trata de una nueva normalidad, nos lo venden como eso, es torcer el lenguaje, pero en realidad nos van a imponer un reglamento. España está en el ranking, va saltando el 2 al 3 entre las mejores sanidades públicas del mundo, encabezándolo, si no recuerdo mal, Liechtenstein y segundo Singapur, países muy pequeñitos y con mucho dinero. Por lo tanto, nuestra sanidad es excelente. Ocurre, sin embargo, que 2 días antes de que se declare el confinamiento, se reúnen en España varios cientos de miles de personas porque había una manifestación montada por los moraditos y sus amigos. Y aquí ha habido ministros y ministras y de todos contagiados porque lo que se ha hecho es un crimen. Un crimen, ¿no? Los contagios que se han hecho son un crimen. Entonces, a partir de aquí se desarrolla una inoperancia. Es decir, ¿cuánto hemos tardado en tener mascarillas? Se han tirado mascarillas que había donado Amancio Ortega, que eran que hubieran podido funcionar, solo que no habían pasado el trámite de homologación. A partir de aquí, lo que se ha hecho es una especie de exposición por parte del gobierno y todos sus medios y tal, de que si nos morimos es culpa nuestra. Si nos morimos es culpa nuestra, ¿vale? Es que no lo hemos hecho bien, ¿vale? Nos han unido en toda una causa que es aplaudir a los sanitarios, cuando ellos en realidad han dejado a los sanitarios solitos en el frente, sin chaleco antibalas y sin armas. Muy bien, Ricardo. Y toda la sociedad está encantada aplaudiendo a los sanitarios, pero en realidad lo que se ha sucedido es un crimen con la ciudadanía y con el equipo. Muy bien. Fabulosas intervenciones. Creo que hemos puesto un poquito nuestra opinión al respecto de este tema candente, el tema del sanitario. Os agradezco a los 4 vuestro punto de vista. Vamos a iniciar vuestras valoraciones en lo que sería el segundo de los lotes que hemos definido para tratar. Vamos a hablar de política y sociedad. Y en este caso, la primera intervención va a ser por parte de Rubén, al que cedo la palabra y para que aporte en este aspecto. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo creo que la política de la nueva normalidad, como la están nombrando mis compañeros, va a ser el gran interrogante. ¿Hacia dónde va la política? Yo creo que es un espacio ahora mismo inesperado, ¿no? Que nadie sabe hacia dónde vamos a ir. Y no sabemos exactamente qué va a marcar esta nueva política. Si va a marcar más el empleo, la economía o la sanidad. Porque estamos en un punto ahora mismo que no sabemos qué es mejor. Si quedarnos todos en casa y que nadie trabaje, o que salgamos a trabajar y que no nos muramos de hambre. Porque si salimos a trabajar nos podemos contagiar, pero si no salimos para contagiarnos, nos morimos de hambre. Entonces, la política no sé hacia dónde va a ir más encaminada a partir de ahora. Es una gran incógnita a partir de unos meses. Muy bien. Asun, cuando quieras. Sí, comentar el tema catalán, como no, que siempre han aprovechado para intentar golpear la democracia hasta el tipo de crisis. Ellos intentarán, con este tipo de crisis política, aumentar su base social para
ganar votos en las próximas elecciones, que parece que no será muy tarde en Cataluña. Se basarán en el repugnante España nos roba, España nos mata, y entonces esto va a ser un arma arrojadiza. Y lo peor es que esto hay gente que lo va a seguir, más todavía de la que ha sido hasta ahora. Esto va a romper, obviamente, nuestra concordia, nuestra hermandad, más todavía si cabe. Es una munición que van a echar encima del país, ¿no? Estos fallos sistemáticos del gobierno en su gestión, en la compra de test, en materiales sanitarios, en sistema de comunicación, todo esto lo van a utilizar. Y históricamente ya se sabe que todas las crisis del gobierno español han sido utilizadas por estos nacionalistas para golpear nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Por ejemplo, en el desastre de 1898, cuando se perdieron los territorios de Cuba y Filipinas, los nacionalistas ahí aprovecharon para auparse y desprestigiar el centralismo y la imagen de España. Pues es una tónica en ellos usar este tipo de crisis. Así que tenemos que estar preparados para ello. Ricardo, a ver qué nos dices Sí, del hoy tema me habéis política cogido un poco social. bravo. Vamos a ver. En cuanto a política social, yo creo que está sucediendo una serie de cosas y pueden ser más o menos justificables por la situación. No podemos permitir como sociedad, yo creo que estas cosas se permanecen en el tiempo. Por ejemplo, sabemos que hay de lo que se publica, de Neutral y tal, que están los podemitas ahí metidos y tal. Toda la crítica al gobierno se convierte en bulo, se convierte en fake, y entonces hay publicantes en diferentes redes que ven como su cuenta es cancelada una serie de días. Están pasando una serie de cosas que justifican, digamos, el sote relacional, ¿no? Que ahora está justificado por una cuestión pandémica. No podemos permitir que esto se eternice. No podemos permitir que se eternice, que se nos vigile, que se nos... según la opinión que tengamos, esa opinión no se pueda expresar. No podemos permitir que George Orwell nos haya colocado en 2020 en España en una mezcla entre 1984 con El Gran Hermano y el cerdito Napoleón que te protege porque es por tu bien, ¿no? Y mientras tanto, pues toda la sociedad productiva, esa sociedad de pequeños y medianos autónomos que dan empleo y tal igual, estas ayudas vemos que no están llegando. Vamos a ver qué pasa con el tejido productivo, pero esto ya es otro bloque. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Xavier, cierras tú el lote de política social. Muy bien, yo veo que evidentemente toda esta situación que se ha planteado va a provocar una gran caída de la economía. Ya hemos visto una afectación del Producto Interior Bruto de hasta el 15% y por lo tanto eso va a tener una afectación directa en el poder adquisitivo. Esa caída en el poder, bueno, quiero hablar de política interna y externa brevemente. Esa gran caída del poder adquisitivo va a provocar gran descontento. Ese gran descontento va a afectar esencialmente al Partido Socialista Obrero Español, que arrastrará con él a Ciudadanos, que ahora se ha abrazado, y en gran parte a Unidas Podemos también la afectará. Pero serán insuficientes esas caídas como para que puedan realmente cambiar el espectro en el Congreso. Gobernando los partidos de izquierda con comunistas y los separatistas, proseguirá evidentemente una situación semejante a la que tenemos, con un gran aumento e influencia de todos los partidos que están dando apoyo, sobre todo los separatistas, al gobierno. Eso va a llevar a una radicalización en los extremos ideológicos que hará imposible planes de Estado a medio y largo plazo. Eso va a ser muy grave porque España, por lo tanto, se va a convertir en un país de mucha menor relevancia en el exterior. Habrá un gran hundimiento del papel y de la confianza de España en el exterior y, en cambio, sí tendremos una recuperación del turismo cuando haya pasado todo esto, que llegará a convertirse en la primera fuente de ingresos de divisas para España. La industria, que se va a ver gravemente afectada también, se verá, en todo caso, convertida en una industria no ya innovadora, puntera, sino una industria más subsidiaria, maquiladora, de total dependencia de las grandes
industrias internacionales y de la economía del exterior. Por tanto, eso nos lleva a una mano de obra barata. Es un gran cambio social el que a partir de ahora están planteando el señor Pedro Sánchez y todos sus coadláteres, que va a afectar gravemente. Si no nos movemos, ese es el panorama que yo veo a corto plazo. Creo que coincido con Guy de Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias. La verdad es que está siendo muy interesante vuestras aportaciones. Y yo creo que ahora entramos en una tercera parte del debate en la que vais a tener una intervención que creo que nos preocupa a muchos porque hace mención al tema del empleo y la economía. Creo que el empleo se va a ver muy perjudicado y la economía evidentemente también. España va a caer muchísimo en el PIB, va a ser un golpetazo tremendo y me gustaría tener vuestras opiniones. Vamos a iniciar en esta ocasión por Xavier, ya que ha sido el que ha acabado en la anterior. Vamos, que comience su aportación. Venga, Xavier. Bueno, bien, pues se deriva evidentemente, como tú anuncias, unas graves consecuencias que van a llevar a unas altas tasas de desempleo. No vamos a tardar mucho en volver a hablar otra vez de 5 billones de desempleados, lo cual es insoportable para una economía como la española. El abanico de las retribuciones salariales se va a estrechar mucho más, de forma que la diferencia entre las grandes corporaciones, las grandes empresas, entre los empleados de confianza y los técnicos se va a ver muy reducido en su ratio. La mano de obra no cualificada acerca su nivel de percepciones a los de Europa. Estamos hablando de unas retribuciones, un salario mínimo interprofesional que pretende ser alto con respecto a las posibilidades españolas y eso va a dar un gran descontento de las grandes cabezas pensantes capaces de dirigir la empresa, y eso va a conllevar fuga de cerebros. Va a haber un gran incremento de españoles que se vayan a trabajar a las grandes economías europeas, norteamericanas, australianas, etcétera. Por tanto, va a cambiar el panorama también a nivel de trabajadores, con incremento de contratos temporales o de servicios, contratos de baja calidad, de baja cualidad y, por tanto, una economía débil, en definitiva. Muchas gracias, Xavier. Ricardo, venga, es tu ocasión para hacer tu planteamiento de empleo y economía. Vamos a ver, en realidad lo que tenemos es un gobierno que, con independencia de cuál sea el estado del tejido productivo de España en estos momentos, no es el gobierno ideal para hacer ningún tipo de inversión, sobre todo si hay un horizonte de posible crisis y de probablemente hambre. Probablemente esa hambre puede llevar a desórdenes. Por lo tanto, yo desglosaría la inversión nacional, el nacional que puede invertir, ya veremos si lo hace. Ya veremos si lo hace. A lo mejor aprovecha la circunstancia para redimensionar su empresa a la nueva demanda, si es que lo hace, o igual se la quita de en medio. Pero lo que veo fatal es la inversión extranjera no especulativa. Es decir, el tío que vea que hay un hotel que cierra y es estupendo y está en la Costa del Sol, pues igual viene Marriott y lo compra y lo mantiene cerrado 3 años hasta que tire. Pero lo que es la inversión extranjera productiva en un país que no tiene un tipo de gobierno que dé una credibilidad inversora, porque tener a este tío de la coleta que en cualquier momento nos puede llevar a una situación de pseudo corralito no dentro de la Unión Europea, pero podría ser un pseudo corralito, pues yo creo que la inversión no va a ir bien. Los activos líquidos en manos del público, del pequeño y mediano empresario, se están consumiendo a una velocidad pasmosa. Por lo tanto, la inversión de la clase media, que es que generan tantos cientos de miles de puestos de trabajo, veremos en qué queda también. Por lo tanto, el panorama no pinta muy bien con este gobierno. Desde luego, no pinta nada bien. Muy bien, Ricardo. Asun, es tu turno. Bien, pues peliagudo el sistema económico en la situación que nos encontramos. Vamos a ver un 19% de paro, según los expertos. Esto va a obligar al Estado a dar prestaciones de un dinero que no tiene y que veremos cómo lo adquieren, ¿no? Ya se ha hablado de un pseudo corralito, en fin. Mis compañeros han hablado un poco de esto. Yo creo que también se va a notar las medidas económicas
en el aspecto del turismo. España se sustenta en gran parte por la industria turística. El sector turístico es un brazo muy importante en nuestra economía. Está cayendo y ha caído ya en picado. Esta semana Airbnb ha prescindido del 25% de su plantilla. Son 7.500 empleados en todo el mundo. No se alquilan apartamentos. Los billetes de avión low cost también nos podemos un poco ir olvidando de ellos, ya que se prevén que van a ser un 54% más caros debido al distanciamiento social. Va a haber un espacio entre asientos y, claro, esto va a encarecer los billetes. ¿Qué ocurre? Va a haber menos turismo, España va a ingresar menos. ¿Cómo afrontamos el pago de subsidio a este 19% de desempleados, ¿no? No quisiera ser pesimista, pero no es bueno el escenario que se avecina. Muchas gracias, Asun. Rubén, cerramos este tercer tema. Venga, contigo. Me gustaría cerrar este tema de economía y empleo con un punto que creo que no se ha tratado, que es el papel de la Unión Europea. De que aquí vamos a poder evaluar todos el papel que tiene España y la Unión Europea para ayudar en una crisis económica. Cuando unos países están tocados económicamente, y además no es por su gestión, puede ser por su gestión en la crisis sanitaria, pero no por la gestión económica, básicamente. ¿Cómo van a apoyar? Que ya hemos visto algunos países como Holanda que se quieren quitar del medio y no ayudarnos, a nosotros, a Francia, a Grecia, a Italia, España. Y aquí vamos a poder evaluar el papel que tiene España y el resto de socios cuando un país que no tiene una industria que se basa en el turismo, ¿qué pueden aportar ellos y nosotros qué beneficio podemos tener? Este creo que es un tema bastante importante y que aquí es donde el gobierno debe meter mucha presión al resto de socios de la Unión Europea para recibir el apoyo necesario para poder salir de esta crisis. Muchísimas gracias a los cuatro por estas aportaciones. No quería, pero voy a decir algo, porque el tema de Rubén y Europa creo que de alguna manera nos va a sensibilizar mucho a todos en el sentido de que se puede estar construyendo la Europa de los del norte y la Europa de los del sur, y a ver cómo vamos a llegar a un entente para que este proyecto, que para mí sí que es un proyecto, el proyecto europeo, lo digo porque hay algunos políticos en España que hablan de España como proyecto y a mí me recochinea mucho el hígado. El proyecto europeo se puede ver tambaleado tremendamente si se demuestra que no hay solidaridad entre la Europa del norte y la Europa del este en esta situación, porque en cualquier otra situación podría ser al revés, pero en esta situación somos los del sur los perjudicados y requerimos de todo el apoyo europeo. Muchas gracias por vuestras aportaciones en este tema de empleo y economía. Y vamos a cerrar con el cuarto de los paquetes que habíamos preparado. Vamos a hablar de educación y cultura. En este caso, Ricardo, te doy la palabra a ti inicialmente para hablar de Vamos a ver, en cuestión de educación, una de las cosas que vamos a tener que hacer es intentar no solo que los ciclos formativos que tenemos puedan llevar gente hacia adelante, sino en intentar crear a continuación de la educación elementos de alto valor añadido. Intentar que nuestros jóvenes, además de conseguir tirar para adelante académicamente, pasen a tener un poco de espíritu patrio, un poco de construcción del país y no tengamos una fuga de cerebros producto de la devastación económica que probablemente nos espera. Y ahí tenemos que, una de las cosas que ha dicho el gobierno y tenía razón, bueno, a ver, partamos de la base que un reloj parado puede dar la hora exacta 2 veces al día, por lo tanto, de vez en cuando se dicen muchas, algunas dirán buena, ¿no? El problema es que no sabes cuándo da la hora exacta, pero la que la da, fijo, ¿no? Pues bueno, yo creo que una de las veces que le han acertado es que hay que recuperar un poco la industria. Hay que recuperar un poco la industria, hay que intentar hacer una serie de planes, lo que pasa que a ver quién se atreve a montar una industria con su inversión y su tal, con Pablito y Pedrito al mando, ¿no? Pero
Hay que intentar recuperar la industria, hay que intentar que nuestros académicos salgan con un interés por desarrollar economía. Y en cuanto a cultura, a mí me gustaría... El otro día ha salido en Telecinco Jorge Javier Vázquez con los pantalones bajados, los calzoncillos bajados, y un tío mirándole el culo, ¿no? Y eso no se puede criticar porque es cultura. Yo creo que cultura puede ser un escritor, puede ser un pintor. No hace falta que sea una pandilla de usuarios del concepto LGTBI que hacen cine y ya, porque hay más gente que hace cultura. Hay pintores, hay escultores buenísimos, hay arquitectos que hacen cultura. El arte en sí es cultura, la arquitectura es cultura, hay muchas cosas que son cultura. Un buen bibliotecario es cultura. Entonces nosotros entendemos como cultura, pues Jorge Javier Vázquez, y la verdad, pues esto es una cosa que tenemos que cambiar urgentemente. Bueno, esto, Ricardo, es un tema de nuestra sociedad. De todas maneras, te voy a confesar una cosa. Me he sentido un momento preocupado cuando has dicho que el gobierno tenía razón. Porque he empezado a pensar en mi cabeza, digo, ¿de qué estamos hablando? Porque me cuesta encontrar alguna cosa que haya dicho que tenga razón, porque últimamente es así, ¿no? patina bastante. Hay que reconstruir la industria, con todo lo que han dicho, solo poder pillar esto ya es jodido, pero... Pero eso es de sentido común. Tenemos que reflotar este país como sea, y entre todos y todos juntos. Venga, Xavier, vamos a darte el turno de palabra. Háblanos de educación y cultura. Bueno, lamentablemente no puedo yo compartir vuestras buenas intenciones, vuestra buena voluntad. Estoy un poquito tocado por todo esto que estamos viviendo y yo veo que precisamente en cuanto a cultura, que es una de las herramientas más importantes para la ingeniería social que que están llevando a cabo ya, poco se puede hacer. Veo una a corto plazo desaparición de la enseñanza concertada y la enseñanza religiosa, de forma que todo va a ser educación pública y la educación pública además de bajo nivel, con muy fácil promoción y acceso a niveles superiores entre el alumnado, con lo cual tendremos un país lleno de titulados superiores, pero incompetentes cuando se enfrenten a la lucha internacional por levantar la economía, vamos a decir, o la cultura del país. Veo que vamos a tener mucho al pueblo pan y circo, mucho circo y pan de baja calidad, por cierto. Pero no veo yo un futuro brillante en cuanto a que España pueda, en cuanto a cultura, ser una potencia mundial. La verdad, lo veo muy triste. Gracias, Xavier. Rubén, ¿qué opinas? Pues yo, continuando con el hilo de mi compañero Xavier, creo que la educación va ligada a la cultura, perdón, va ligada a la educación que recibimos y evidentemente vamos hacia una educación pública y que se está encargando todo lo concertado y con esta crisis la gente va a ir a la pública de cabeza porque nadie se va a poder permitir pagar el colegio estando en un ERTE o estando en el paro. Con lo cual, la educación marca la cultura de un país y vamos hacia un país bastante, perdón, inculto porque la educación deja mucho que desear y el nivel de los niños, si en un colegio concertado más o menos se mantenía, en la pública va a ser bastante bajo. Lo siento por esto, pero es mi apreciación. Vamos hacia una cultura bastante lamentable. Muy bien. Gracias, Rubén. Asun, ¿tu opinión? Suscribo todas las palabras de mis compañeros en cuanto a la afectación en la cultura económicamente, también en la educación de los niños, en cuanto a cómo va a repercutir, cómo valorar esta cultura en la nueva realidad, ¿no? Pero para hablar de algo diferente a lo que han hecho ellos y que no se nos olvide nuestra identidad, nuestro sello de identidad, nuestras costumbres. España es fiesta en la calle, España es música, espíritu de celebración, es parte de nuestro carácter. Somos españoles, nos gusta celebrar, nos gustan las verbenas. Esto, la nueva realidad, nos lo va a robar. Las relaciones sociales pasarán a ser muy pobres. Estamos acostumbrados como españoles
y como signo de identidad a ser muy afables, besar, abrazar, mostrar afecto en público, en privado. Y parece ser que de momento vamos a tener que llevar una vida bastante aislada, más propia de países nórdicos donde la gente tiene otra forma de comunicarse, ¿no? Vamos a echar mucho de menos esta cultura multitudinaria, estas fiestas populares, estas reuniones de amigos, y tal como somos los españoles vamos a pasarlo mal en ese sentido, por lo menos de momento, ¿eh? Somos gente muy afable, muy cariñosa, debemos estar orgullosos de ello y va a ser difícil controlarnos en este sentido. Muchísimas gracias, Asun. La verdad es que yo estaría aquí escuchándoos durante mucho tiempo. Pero vamos a intentar adecuarnos a la programación que habíamos estipulado, que era más o menos de 3/4 de hora. Somos conscientes de que hemos empezado 5 minutos tarde, pues porque volvemos a estar en este periodo de pruebas y probando el juguete y si esto funciona bien y toda la historia. Y vamos a pasar de las 9, quizás a las 9:05 así, o sea que nos quedan 10 minutillos en los que vamos a aprovechar para tener un poco de debate, pero el debate lo voy a proponer yo con las preguntas que nos están planteando la gente y que creo que son bastante interesantes. El que quiera intervenir ya sabe que con solo levantar la mano pues le daré el turno de palabra. Pero Xavier, espérate que haga la pregunta. Entonces, yo por el tema de la educación, por decir algo al respecto, me preocupa mucho, pero mucho. Creo que Rubén ha dado en el clavo, creo que tenemos un serio déficit en educación y ya no quiero ni imaginar lo que puede suponer este curso gratis que ha habido, que prácticamente todo el mundo va a pasar de curso, sin que su conocimiento o su capacidad se vea refrendada. Entonces, vamos a tener una generación que se va a ver afectada por estos problemas de educación. Vamos a ver, voy a plantearos algunas preguntas que nos están haciendo. Tenemos más o menos 10 minutos, como mucho 1/4 de hora para poder hablar. Hay una pregunta que nos formula Juan Carlos, que la veo muy interesante, porque nosotros hemos usado el tema de una nueva normalidad en el título de la sesión de hoy, pero es que esto de nueva normalidad, como plantea Juan Carlos, dice textualmente, ¿no le suena al lenguaje puramente comunista, con lo que ello conlleva, en intento de dar un golpe de Estado encubierto para cambiar nuestro modelo social desde el propio gobierno? ¿Opináis como Juan Carlos que hay aquí gato encerrado? Sí. Venga, Xavier, como has levantado la mano antes, tienes la posibilidad de hablar. Evidentemente sí, siempre los progresistas, por definirlo de alguna manera, o los comunistas, utilizan el lenguaje como una herramienta torticera para influir en las voluntades de las personas. Recordemos cuando a los terroristas se les llamaba violentos y cuando una bomba era un accidente y cosas por el estilo. En este caso están haciendo otra vez lo mismo. Esto de la nueva normalidad es utilizar un lenguaje cariñoso, afable, para definir una nueva norma impuesta que nos obliga a todos. Y una norma impuesta que ni tan siquiera viene generada por el gobierno actual, sino que viene precisamente desde mucho atrás. Estoy refiriéndome al foro de Davos, estoy refiriéndome tal vez al grupo de Heidelberg. En definitiva, un cambio social a nivel mundial que en España va a ser particularmente grave porque no tenemos los recursos, las reservas que otros países tienen para poder hacer frente. Reservas me refiero a políticas y sociales, además de económicas. Ahí lo dejo. Gracias, Xavier. ¿Alguno quiere hacer su apreciación respecto a este término? Yo quisiera poner una coletilla a esto. Ricardo, te voy a dar medio minuto. Vale. Vamos a ver, todos conocemos el caso de la rana, que se echa en un caldero, se va subiendo la temperatura, la rana se va acostumbrando a la temperatura, va perdiendo energía, llega un momento que no tiene energía para saltar del caldero y acaba hervida. ¿Vale? Vayamos con cuidado con esta nueva normalidad. Como ciudadanos yo creo que tenemos que tener la rebeldía para decir, bueno, vamos a ver, vamos a necesitar otro tipo de praxis de comportamiento, pero hasta aquí. Porque como no lo hagamos, entonces el escenario terrible
que definía Xavier Codorniu es solo un aperitivo lo que nos espera. Entonces yo creo que hay que activar la rebeldía del ciudadano para decir sí, porque hay una pandemia, acabada la pandemia, déjeme usted ser libre, derechos universales del hombre. Muy bien. Asun. Yo creo que podría ser muy interesante no comprarles el lenguaje ni el discurso. Ellos le llaman nueva normalidad, se le podría llamar de cualquier otra manera, por ejemplo, anormalidad, ya que son muy hábiles a la hora de vender discursos y palabras. El independentismo vendió la palabra presos políticos y todo el mundo lo decía, incluso quien no creía que eran presos políticos. ¿Por qué? Porque vendieron esa carta. Si les compramos el vocablo de nueva normalidad, estamos entrando en su juego. Podríamos llamarlo de cualquier otra manera, a mí se me ocurre anormalidad, pero desde luego no seguirles el juego. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Asun. Independentismo, no. Separatismo. Ellos manipulan todo para que quede todo más edulcorado. Y hay que llamar cada cosa por su nombre. No es independentismo, es separatismo. Y no es nueva normalidad, es normalidad impuesta. Muy bien. Gracias. Oye, muy bien. Tengo más preguntas. Voy a haceros una propuesta de pregunta que nos ha formulado Pilar. Tiene que ver con educación y con el tema de que las aulas solo albergarán la mitad de los alumnos. ¿Cuál es vuestra postura? ¿Cómo se va a resolver el tema? Y en el caso de que hayan clases no presenciales, ¿entendéis que puede haber algún tipo de subvención para dotar de medios informáticos a los alumnos que lo necesiten? ¿Alguna mano se levanta? Pues Xavier. Ante esa pregunta yo diría, a ver, si tienen edad de estar escolarizados los hijos o las hijas del señor Pedro Sánchez o del señor Pablo Iglesias, ¿serán de esos alumnos que se queden sin un asiento en clase? No creo que sea así, ¿verdad? Por tanto, esa solución absurda de mitad de aforo, ¿qué quiere decir? ¿El doble de profesores? ¿Qué quiere decir? Alumnos que se quedan sin clase. Están improvisando de una forma obscena, de una forma grosera y están jugando con nosotros. Evidentemente eso invita a una rebelión y mejor prefiero dejarlo ahí para que no me digan que estoy fomentando la insurrección. Venga, Rubén, tu opinión. Creo que este tema es bastante importante, ¿no? Porque, como decía Xavier, ¿qué vamos a dejar? ¿La mitad de clase en casa? ¿Y los padres que trabajan? ¿Qué hacen con sus hijos? De 8, 9, 10 años. Yo tengo 2 hijos, ¿qué hago? Hoy me toca llevarlo al cole al mayor y al pequeño me toca en casa. Pero vamos, ¿pero esto qué es? Además, la educación en España es obligatoria en el colegio. Está prohibido dar la educación en casa. Esto no es tan fácil como lo quieren plantear. O sea que a partir de aquí sí que es un gran debate y a ver qué pasa. Vale, muy bien. Voy a pasar a otra pregunta. ¿Queréis decir algo, Ricardo? Asun, paso a otra pregunta si os... Sí, vale. Adelante. Vamos a dar un poco de... Hay una tercera pregunta que la voy a responder yo porque acabaremos más rápido. No porque no intervengáis oportunamente, sino porque es que me viene al pelo. Pregunta Manuel, nos felicita por la iniciativa y estos debates, coloquios tan interesantes y nos pregunta si va a continuar tras el confinamiento. Ya lo dijimos la semana pasada. Esto no es un invento durante esta etapa, sino que tenemos intención de que tenga continuidad. Y plantea si se pueden sugerir temas. Mi respuesta es que sí. Ofrezco el correo info@españaycatalans.org para que el que quiera hacer su planteamiento, pues que ponga el tema de debate que entiendan que debemos tratar. Repito, info@españaycatalans, todo junto, en catalán, .org. Con Y, no con Ñ. NY, sí, España. Vale. Buen apunte. Vale, bueno, y pasamos a la última pregunta que vamos a admitir porque ya estamos prácticamente en el fin del tiempo que habíamos acordado. Teresa nos pregunta si tras esta situación de pandemia, de crisis y desastre,
si nos damos cuenta de la importancia del centralismo y el desastre de los separatismos, o piensan que el separatismo va a salir reforzado. Esto tiene bastante que ver con algún... Esto tiene miga, ¿eh? Y no voy a intervenir. De alguna manera me ha tocado el papel de moderador, pero si hay alguna otra ocasión en la que haya que hablar, ya intervendré. ¿Qué opináis? ¿Van a salir reforzados los separatistas o estamos en una tendencia recentralizadora de competencias que posiblemente alguno pueda estar interesado o pueda entender que sea cierta parte de la solución? Venga, Xavier, que te veo animado. Bueno, Ricardo, venga, Ricardo. Pues, a ver, ningún ejército ha tenido éxito cuando el general tiene que pactar con los coroneles y con los tenientes coroneles y comandantes qué decisiones tomar. Entonces, estamos en una situación de guerra. Hay países federales, sí, Alemania, sin ir más lejos, pero Merkel no tiene que pactar con los Länders, lo que tiene que hacer. Y Suiza no tiene que pactar con los cantones. Y Trump no tiene que pactar con los estados. O sea, que hay que pactar. Si esto tiene que ser una solución para un conflicto de guerra, pero tiene que ser una solución que tome uno y termina siendo un potaje, no lo tenemos bien. No lo tenemos bien. Entonces se reforzarán los independentismos, sí, pero se empeorará la solución. Gracias, Ricardo. Xavier. Coincido plenamente con Ricardo. Efectivamente, a río revuelta, ganancia de pescadores, lo ha dicho Asun antes, el independentismo, el separatismo, se ve siempre favorecido con las crisis estatales. Cuando el Estado está en crisis, el separatismo gana. Y concretamente en este momento, el separatismo está pescando en río revuelto y va a obtener los mejores peces. Se van a llevar la mejor tajada. Lo veo muy mal para los que no somos separatistas en territorio afectado de ese cáncer. Solo un apunte. Un gobierno fuerte, central, los separatismos no tendrían nada que hacer. Con un gobierno débil y flojo, tienen mucho que ganar. Nada más. Muy bien. Pues, Asun, ¿quieres comentar algo? Suscribo lo que comentan mis compañeros. Mientras tengamos un gobierno débil y de extrema izquierda, poco podemos hacer más que protestar y patalear. En nuestras manos está el cambio. Gracias, Asun. Yo solo por decir alguna cosa al respecto y por no callarme, que no puedo soportarlo, creo que el tema de ciertas competencias descentralizadas hay que hacer un replanteamiento. Está muy bien la descentralización administrativa de España para que la administración llegue mejor al ciudadano, pero hemos tenido una descentralización política que nos ha condenado a que, como decía Ricardo, el capitán general tenga que hablar con los sargentos y con los pinches de cocina. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Creo que hay algunas competencias que deberían de replantearse la situación. Y hablando de un tema que hemos tratado hoy aquí, bueno, hemos tratado muchos temas que podrían tener esa intríngulis, la sanidad, la educación, pero bueno, como veo que esto es un debate muy interesante y quiero acabar agradeciendo primero a los 4 que habéis intervenido, fabulosos, tremendos, muchísimas gracias. Pero como esto ha quedado así un poquito calentito y creo que nos ha gustado, y creo que esta nueva normalidad, que por cierto, cojo el testigo, no le vamos a seguir el juego, cambiaremos el título si lo volvemos a plantear. No hablaremos de nueva normalidad porque nosotros no seguimos esa dinámica terminológica, pero sí que posiblemente pueda ser interesante hacer planteamientos a futuro de este programa, de esta suma de opiniones, teniendo en cuenta los diferentes temas que hemos tratado poniéndoles foco, ¿no? Posiblemente la semana que viene a lo mejor citamos con otro nombre, ¿vale? Con otro nombre, evitaremos lo de nueva normalidad y nos dedicaremos a hablar de algo en concreto. Creo que aquí ha quedado mucha cosa en el aire, nos ha interesado mucho, creo que estamos todos aquí con ganas de aportar y podemos hablar una semana de sanidad, otra semana de estas temáticas que hemos tratado de una manera más focalizada. Quiero acabar agradeciendo a las 400 personas que nos han visto en directo a través de esta plataforma.
quiero decir que técnicamente hoy hemos demostrado que esto funciona. La semana pasada hubo ciertos problemillas, pero creo que hemos avanzado mucho. El español bueno aprende rápido, entonces estamos aprendiendo rápido. Gracias a los 380 y pico, 400 que han intervenido, siento mucho no poder hablar y plantear todas las preguntas que se han hecho, que han sido numerosas. Hemos reducido a 4 o 5 porque el tiempo lo requería, pero yo os invito a seguir participando en Suma de Opiniones, conectaros a las 8:15 los jueves y participar con nosotros de este rato con amigos que es tanto de agradecer. Si queréis decir alguna cosa para acabar, es vuestro turno final de palabra, unos segundos, o si no, pues nos despedimos aquí. Agradecer a España Catalans y Cataluña Suma que nos dé esta plataforma, en nombre de por lo menos de nuestra sociedad. Muy bien. Pues Xavier, Rubén, Ricardo, Asun, muchas gracias. Vamos a cortar aquí, Xavier, porque ya nos hemos pasado del tiempo. Tenemos fijado 3/4 de hora. Y, oye, es interesante que la gente se quede con ganas de hablar, tanto los que estáis ahí como los que están escuchando, para que la semana que viene, a las 8:15, el jueves, se conecten y nos vuelvan a escuchar en otro programa que tenemos preparado para la semana que viene. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana y a disfrutar. Gracias. Adiós. Gracias a todos.